cuidado, sí debemos de cuidarnos, sí debemos de cuidarnos. Ahora que ya la vacuna está en circulación, hay muchos que están preocupados porque dicen que no se la van a aplicar. Hay otros que dicen que sí, que no hay ningún problema. Otros dicen que en realidad el virus nunca existió. Entonces yo les digo a esos que murieron, que fallecieron por complicaciones del organismo por causa del virus, mienten. No es cierto, no. Nada de eso es cierto. Es una realidad a la que nosotros debemos de enfrentarnos y reconocer como cierto en medio de nosotros. Eso pues ha traído a todo lo que son primero las autoridades, después a las mamás, entonces a los papás, a los abuelos, muy preocupados. Siempre le están diciendo a los hijos, cuídense, tengan cuidado y todo. Y la lección que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con lo que son las preocupaciones, pero no la voy a ver desde un punto de vista psicológico porque no soy psicólogo, tampoco desde un punto de vista sociológico porque no soy sociólogo. Tenemos que ver desde un punto de vista teológico porque lo que estudiamos son las doctrinas de Jesucristo y cómo con lo que el Señor nos ha enseñado a través de las Escrituras, con su ejemplo también aquí en su vida, pues cómo es que Él venció lo que son las preocupaciones. Y el día de hoy la lección está alrededor del Salmo 23. Del Salmo 23 ya en una ocasión el año pasado, todavía estamos en 2020, el año pasado hablé, pero desde el punto de vista del Salmo 23 como un llamado que le hace a la iglesia y a la gente de la iglesia. Ahora lo vamos a ver desde Dios, la manera como Él se preocupa por nosotros, o más bien, no es que se preocupe, sino tiene cuidado de nosotros. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 23 y vamos a hablar un poquito más de todo esto. Primero vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Así que oremos. Allí donde están, los medios, allí donde están, cierre sus ojos. A los que la acompañen, si es una persona muy cercana, usted puede tomarle de la mano, porque vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia, por todo lo que tú has hecho por nosotros en estos días, porque nos has permitido disfrutar de momentos agradables junto con los que amamos y los que nos aman. Pero también hay familias que han sufrido pérdidas irreparables, Señor. Por nosotros te damos las gracias por lo que tú nos permitiste pasar. Te damos las gracias como hasta este momento nos has permitido estar, por todas tus bendiciones en nuestra vida, por darnos tu luz, por darnos la oportunidad de la vida, por permitirnos ver a nuestros seres queridos. Señor, pero también te pido en este momento fortaleza para aquellas personas que de una u otra manera, siendo hijos tuyos, han tenido pérdidas irreparables. Y te pido en el nombre de Jesucristo que fortalezcas a toda la familia, a todas las familias, a toda la familia en las familias donde esto se haya dado, Señor. Que tú los bendigas, que tú los dirijas, que los tomes en tu mano y que tú los fortalezcas. Porque cuando se va alguien querido, es muy doloroso. Señor, te damos gracias porque estas cosas ocurren, porque sabemos que es una muestra de tu próxima venida y de que ya has preparado el lugar para nosotros. Con tantos de nosotros, hijos tuyos, que han partido, sabemos que tienen su lugar ya preparado. Y tal vez el nuestro ya está listo o casi listo, Señor, pero estamos haciendo desde aquí obediencia a tu palabra, siguiendo tus instrucciones y también, Señor, imitándote en la medida de nuestras posibilidades, pero te pedimos que tú las aumentes con el poder de tu presencia en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En este momento, Señor, al traernos aquí, al ponernos frente a esta pantalla, donde podemos nosotros escuchar y aprender más de tu palabra, abre nuestra mente, abre nuestro corazón,
Permítenos llorar con los que lloran. Permítenos reír con los que ríen. Permítenos tener gozo con los que están gozosos. Y permítenos acompañar a nuestros hermanos en sus tristezas también. Son tantas las emociones de un fin de año, son tantas las cosas a las que nos acercamos y tantas las cosas que planeamos, Señor, para el siguiente. Solo te ruego que en medio de todas tú estés. Y gracias, Señor, gracias porque hasta este momento has estado con nosotros. Bendito seas. Gracias, Señor, gracias. Dirígenos en esta tu lección y revélanos tu palabra, porque todo lo que vemos, Señor, no tendría ningún sentido si tú no nos lo revelas. Y ponle en nuestros corazones de acuerdo a nuestras propias necesidades. Gracias, Señor, gracias por lo que aquí estamos, por los que están en la pantalla, por los que estarán después, por los que se preocupan por conocer un poco más acerca de ti, Señor. Gracias, gracias. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, les decía, el Salmo 23. Allí en el Salmo 23, algunos hasta no lo aprendemos de memoria. Es una belleza porque trae muchas cosas, muchas promesas. En realidad hay muchas promesas de parte de Dios en un salmo que de nada más 6 versículos. ¿Qué tanto nos podría decir el Señor en 6 versículos? Nos habla acerca de cómo debemos de ser, cómo debemos de pastorear a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, nuestra familia, cómo es Dios con nosotros, que es lo que nos interesa mucho. Nos interesa también conocer cómo es que reacciona Dios ante las circunstancias difíciles a las que nosotros nos presentamos. ¿Qué es lo que Él nos dice en medio de tanta situación? La preocupación acecha nuestra vida todo el tiempo. Y no es, ¿cómo decir? No hay algo por lo cual realmente no podamos estar preocupados. Mientras somos jóvenes, nos preocupaba qué era lo que iba a ser de nosotros. Ya cuando llegamos a los adultos, nos preocupaba cómo íbamos a hacer nuestra vida. Cuando ya tenemos una pareja y tenemos la bendición de tener hijos, empezamos a preocuparnos por ellos. La preocupación es algo que inherente en el ser humano, pero la preocupación bien canalizada nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser mejores cada día, nos ayuda a prevenir. Realmente sí hay que estar preocupados. Jesucristo lo dice de una manera muy bonita, muy inteligente. Ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. En otras palabras, que tú sepas canalizar adecuadamente tu vida, tus preocupaciones. Entonces, cuando las circunstancias se nos ponen difíciles, lo primero que hace la persona es tratar de acudir a alguien a quien respeta, a quien admira, a quien ama. Y no está mal, no está mal. Pero la pregunta es posible que tú busques al pastor, a un líder, a un hermano, a un compañero? Es posible que lo hagas. Pero no debes de olvidar que a la primera persona que uno debe de buscar, ya lo están pensando, ¿verdad? El Espíritu habla muy claro, es a Dios. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces nosotros abrimos la Biblia y un buen lugar para poder encontrar el reposo que necesitamos cuando estamos preocupados son los salmos. Y de los salmos, el más famoso, el más hermoso, para mí significa mucho, por eso lo exalto tanto, es el número 23. Me encanta tanto porque inmediatamente entra con esa palabra, Jehová es mi pastor. Y está utilizando esas figuras para decirnos de una manera velada, entre líneas, todo el salmo, comenzando con esa palabra, Jehová es mi pastor, para decirnos que Dios es más grande que cualquier situación que nos cause preocupación. A mí me gustó en una ocasión cuando vi una figura de alguien que estaba mirando hacia el cielo y decía, Señor, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? No sé qué hacer. Estos problemas que tengo
me tienen tan preocupado. Y el Señor le dice desde arriba, problemas. ¿Cuáles problemas? Pues no los ves, sí, sí los veo, pero desde aquí se ven chiquititos. Entonces le dice, ¿quieres venir hasta aquí para ver tus propios problemas? Y le dice, sí, yo quiero ir hasta donde tú estás para ver mis problemas. Y cuando el Señor lo sube, la figura aparece la persona como en una nube y ve sus problemas y tiene que decir, tienes razón, Señor, mis problemas no son tan grandes. Ahí empiezan y ahí terminan. Desde la perspectiva de Dios, los problemas tienen un inicio y un final. Desde la perspectiva de Dios, los problemas no son tan grandes como parecen. Pero desde nuestra perspectiva, es como si tuviéramos una lente de aumento. Le damos una dimensión mayor de la que realmente tiene. Por eso es que el salmista empieza con estas palabras, Jehová es mi pastor. Y luego dice de una manera tan linda, nada me faltará. Y cuando dice nada me faltará, está hablando de eso, nada. Si es porque estoy pasando por una situación económica, aquí dice, nada me faltará. Y hermano, yo tengo un año sin trabajar, por así decirlo, no porque no quisiera, sino porque quiero seguir al Señor y todo eso. Y el Señor ha sido generoso a través de ustedes, a través de la iglesia, a través de sus oraciones, a través de su cariño, a través de otras personas y todo. Y realmente es cierto esto que dice. Se los puedo decir porque no quiero hablar de otra persona. Mi esposa le puede dar mucho testimonio acerca de todo esto en una situación difícil. Pero el Señor ha tenido mucho cuidado. O sea, que si alguien les puede decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en realidad nada me ha faltado. Tal vez me ha faltado lo que yo quiero, pero lo que el Señor quiere bendecirme, no me ha hecho falta nada. Nada. Comida, hasta he subido de peso, que he tenido que ponerme a dieta. Sí, entonces es una realidad. Y luego dice algo tan maravilloso, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Wow. Y esto es cuando uno está más preocupado, uno cuando tiene la situación difícil, debe de recordar estas palabras, atesorarlas en su vida y recordar que el Señor está diciendo, en lugar de delicados pastos, yo te voy a hacer descansar. Yo no sé si alguna vez usted, aprovechando, para los que tienen un jardín bien cuidadito, con el césped bien cortadito, después de que lo limpian, lo cortan y todo, va y se acuesta y hasta se siente. Qué rico es acostarse sobre el césped. Gozar de la naturaleza, del césped recién cortado, ese olor, y gozarlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. En lugares de delicados pastos te voy a hacer descansar. Ahí va a haber comida, ahí va a haber bebida, ahí va a haber todo lo que necesites. Y solamente por ser un pastor. Porque un pastor tiene muchas cualidades. Pero voy a terminar de leer estos primeros versículos del Salmo hasta el 4 para que nosotros podamos reflexionar más. Cuando dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Dios usa la figura del pastor, porque al pueblo al que le hablaba, para empezar, bueno, voy a ir un poco en orden. Este salmo es escrito por David, por lo menos todos los eruditos de la Biblia se lo atribuyen a David, que estaba pasando por situaciones difíciles. Y David había sido pastor de ovejas. Acuérdense cuando estaba entre Saúl, le dice, tu siervo se ha enfrentado a leones, a osos, defendiendo a las ovejas de tu siervo, de mi padre, tu siervo. Era ovejero David. Sabía estar con ovejas, sabía dirigir a las ovejas. Sabía lo que significa la vara y el cayado. Sabía lo que significa, y vamos a hablar un poquito de eso. Y utiliza esa figura para hablar de Dios.
Y es la figura que nosotros debemos de tener para pensar en Dios. ¿Qué es lo que hace un pastor? En la literatura universal, el pastor es una figura tradicional de que es líder, de que guía. Estaba yo viendo un video en una ocasión donde un pastor le dice, un pastor de ovejas, no un pastor de iglesia, pastor de ovejas de los animalitos, le dice a la gente que estaba con él, allí están todas las ovejas, pero yo llamo a las mías y las mías vienen, las que no son mías se quedan. Y entonces le dice a una muchacha, llámalas tú a ver si vienen. ¿Y cómo la llama usted? Yo cuando la llamo le digo, algo así, hace un sonido. Se para la muchacha y hace el sonido y ninguna oveja se mueve. Todas siguen comiendo. Y se empieza a reír la muchacha y dice, no me hacen caso. Y estás haciendo lo mismo que yo hice. Le dice, sí, pero no me hacen caso. A ver tú, le dice a otro. Y hace el mismo, la misma cosa, la misma voz. Pero las ovejas no se mueven. Y le dice, ¿y cómo las llama usted? Y él se para y empieza a decir exactamente lo mismo. Pero entonces como que las ovejas inmediatamente paran el hociquito, empiezan a ver por todos lados por dónde viene la voz. Y todas las ovejas de él se empiezan a mover y las otras ovejas que son de otro pastor se quedan allí. Y todas las ovejas se mueven, pero eran bastantes. Solo con el llamado del pastor. Allí yo entendí lo que quiere decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque una oveja verdadera reconoce la voz de su pastor. Y nosotros no podemos conocer la voz de nuestro pastor si no estamos dispuestos a escucharlo diariamente en nuestra vida. Usted podrá decir el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si eso no es cierto en su vida, no va a moverse. Como aquellas ovejitas no se movieron cuando quien imitó al pastor de esas ovejas era otra persona. ¿Por qué? Porque aquellas ovejas conocían la voz del que los llamaba. Puede ser que diferentes pastores utilicen la misma fórmula para llamar a sus ovejas, pero las ovejas que son del pastor al que identifican es por el sonido de su voz. Tienen la capacidad, las ovejas, las que son ovejas, tienen la capacidad de identificar el sonido de la voz del pastor. De manera que si hay alguien que está imitando el sonido y no es la de la voz de su pastor, ni se va a mover. Por ello, para el cristiano verdadero, no debe de ser difícil identificar la voz de Dios de la voz de Satanás. No debe de ser difícil. Si me vino el chamusco, el pichuicas, como le dicen en Costa Rica, o ¿cómo le dicen en México? Bueno, el chamuco, ¿no? Si viene el diablo, ay, vino y me engañó. ¿Cómo te va a engañar? Si se supone que tú conoces la voz de tu maestro. Si tú lees, Jehová es mi pastor, de verdad es tu pastor, lo sigues. Naturalmente que si te preocupas, aunque leas el Salmo 23, no te va a hacer nada. Es como que vayas y diga, no, pues esta medicina sí me van a curar. Pero como a mí no me gusta esta medicina, me voy a tomar la que a mí me gusta. Estas que están dulces. Aunque no tengan los ingredientes que necesito para ser sanado. Y se lo comen. Se mueren. Pero se mueren a gusto porque se comieron eso. Pero ¿saben dónde no van a estar a gusto? Cuando vean dónde están pasando el resto de la eternidad. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente. Jehová es nuestro pastor. Utiliza esa palabra porque es la figura de un líder, de un guía político, religioso, un líder de una comunidad
el pastor está lleno de misericordia, se preocupa por sus ovejas. Por eso dice que las lleva a delicados pastos. Cuando nosotros estamos preocupados en nuestra vida, debemos de pensar que Dios tiene control. Vea de qué manera tan bonita le habla Dios a David, que allí en el Salmo 23:3, como le dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, porque me porto bien. Dice eso. Porque soy obediente. Dice eso. Oigan lo que estoy diciendo y vean lo que está ahí escrito. Dios lo hace tan solo porque Él se ama. No hay ejemplo más grande que nosotros podamos tener que lo que Dios nos está diciendo aquí, de que Él se ama tanto y Él dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te ama a ti como a Él mismo. Es lo que me está diciendo aquí el Salmo 23 en los primeros 3 versículos. Él no me lleva a delicados pastos porque yo soy buena persona, porque no lo somos. Él nos lleva a delicados pastos porque Él es Dios. Por eso lo adoramos. Lo adoramos por lo que Él es. Él es Dios. Lo alabamos por lo que Él hace, porque nos lleva a delicados pastos, a aguas de reposo para saciar nuestra sed. El pastor tiene la responsabilidad de proveer de pastos. Pueden ser posesiones, pueden ser alimentos, puede ser lo que se necesite. Salud. Puede ser eso. Entonces, también da protección, cuida, guarda, defiende. Ese es el pastor, cuida, guarda, defiende. Y cuando yo lo leo, no puedo evitar pensar en el llamado que Dios me hizo, pensar en mi pastor, pensar en todos los pastores que nos rodean. Y yo puedo señalar hasta a alguien porque lo estoy comparando con todo esto que estoy diciendo. Empezando conmigo mismo. Proveo yo de pastos para que la gente ante las cuales Dios me ha puesto, se alimenten de la manera adecuada para su desarrollo espiritual. Es la pregunta que estoy seguro que todo pastor se hace. Y se pasa un buen tiempo estudiando para poder proveer esas cosas. Y a veces somos tan desagradecidos. Miren, si somos desagradecidos con la persona que Dios ha puesto frente a nosotros para alimentarnos, somos más desagradecidos con Dios. Y eso es lo que la gente no ve. Y ya que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Porque a veces como pastor, cuando uno está al frente de una iglesia, decir estas cosas cuesta un poco. Porque le van a caer, pero duro. Pero yo no soy el pastor de esta iglesia, así que lo voy a decir. Sí, lo voy a decir. ¿Qué tan malagradecidos somos? Si somos malagradecidos con la persona que Dios nos ha puesto al frente, somos malagradecidos con Dios. Salmo 23. Yo le dije entre líneas, leamos entre líneas. Ok, vuelvo. Provee pastos, provee alimento, se preocupa, les visita, les da, conoce su necesidad y busca la manera de satisfacerla. Así lo hace Dios. Es allí donde nosotros podemos entender este salmo. Da protección, ora por nosotros, cuida, guarda, defiende. No deja de hacerlo. No deja de hacerlo.
congrega a redil, le llama pueblo mío, rebaño mío. Eso es lo que hace Dios. Es lo que hacen los pastores y es lo que hacen también los líderes en la iglesia. Este es mi pueblo. Y se preocupa por él. Pero no quiero que perdamos de vista. Estoy caminando con dos ideas paralelas. Lo que significaría en medio de nuestra realidad y lo que significa en medio de nuestra propia vida y con nuestras propias preocupaciones. Por favor, véanlo por esos dos caminos que los estoy llevando juntos, paralelos. Entonces, no solamente estoy hablando de Dios, también estoy hablando de mi experiencia en mi realidad diaria, en mi iglesia. También el pastor recoge, acepta, recibe, da entrada. Lo contrario a todo eso es expulsar o despojar. Y es muy difícil encontrar a un Dios que nos quiera despojar de algo. Nosotros perdemos lo que tenemos. Así que no le echemos la culpa a Dios. Nosotros a veces estamos enojados con alguien por nuestra propia culpa, no por culpa de la persona con la que estamos enojados. Nosotros nos preocupamos por cosas porque nosotros nos metimos en ellas. Nadie nos metió en ellas. Es que yo escuché a mi esposa. ¿Para qué lo hiciste? Si lo escuchaste y obedeciste, es tu problema. A Adán no le dijeron, bueno, a ti te voy a disculpar porque obedeciste a Eva. No, tú también te vas para adentro porque tú no me obedeciste a mí, a quien tenías que obedecer. Ese es el pastor. Y es allí donde nosotros tenemos que verlo. Pastorear abarca el guiar, guardar, vigilar, apacentar y llevarlo a lugares de delicados pastos. Cuidar, defender, proteger, alimentar. Porque lo llevas a lugares de delicados pastos. No va a faltar una plantita que esté por allá que no deben de comer las ovejas. Pero allí está el pastor. Uy, no vayan a comer eso. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de allá. Y el pastor allí va limpiando el terreno para que lo que coman sea provechoso. ¿Y qué es limpiar el terreno sino prepararse para darle a las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado lo que necesitan espiritualmente? Y claro que si puede ayudar materialmente lo va a hacer, porque así lo hace también Dios. Y esta es la figura muy hermosa que trae este salmo. Las ovejas. El próbaton del griego lindo. Las ovejas evocan los principales recursos. Miren, las ovejas proveen lana, leche, piel, carne y ovejitas. Le hablo de 5 cosas nada más, por no hablar de lo demás. Lana, leche, piel, carne y ovejitas. Casi siempre en el área de evangelismo, cuando me invitan a algún lugar, yo le pregunto a la iglesia, ¿quién debe? Y creo que ustedes deben de acordarse, porque lo pregunté el año pasado. ¿Quién debe de dar a luz a las ovejas? ¿Las ovejas o el pastor? Y ahí en Costa Rica me dijeron, ¿el pastor? Entonces yo le voy a hacer la pregunta de otra manera. Aquí en el rancho, desde que está aquí cerca, ¿quién debe dar a luz a los becerros? ¿Las vacas o el ganadero? Soy la risa. Las vacas. Ok. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién debe dar a luz a las ovejas? ¿Las ovejas o el pastor? Las ovejas. Perfecto, ya me entendieron. ¿Cuántas ovejitas han tenido? ¿Y qué va a hacer el pastor? Lo acabo de decir, proveerle el alimento, prepararlo para que tenga una salud espiritual buena, para que cuando tenga hijos, no tenga hijos enfermos.
para que cuando tenga un grupo de discipulado, los entrene bien. Para que cuando le hagan una pregunta difícil, tenga la humildad para reconocer que no puede contestarla, pero que sí sabe a quién acudir. Ahí entra para callar, pero todavía no. Me voy a alargar un poquito, perdonen. Las ovejas proveen los recursos, lana, leche, piel, carne y ovejitas. El Señor evoca a menudo estas imágenes del pastor y las ovejas y la solicitud de Dios por los seres humanos contrariamente a los malos pastores asalariados. Ahí vemos en Juan 10 cómo dice que el asalariado huye cuando ve venir el lobo. Pero el verdadero pastor, el que ama a sus ovejas y que es el dueño de las ovejas, las defiende. Entonces, una de las cosas que tiene que buscar, las ovejas tienen que comer, tienen que beber, necesitan protección. Y el pastor de las ovejas tiene que evitar que éstas sean presas de los lobos por falta de alimento, que tengan debilidad espiritual. Debe de cuidar eso. Ya si usted no lo quiere comer, hay ovejas tercas. Les llaman cabras. Hay otros que le llaman más feo. ¿Verdad? Sí. Pero hay ovejas bien tercas. No quieren comer lo que les están dando. No me gustó. Me acuerdo una vez que me bajé del púlpito allí en Costa Rica. Era yo invitado en una iglesia. Y se me acerca una señora y me dice, no, hoy no me bendijo su predicación. Yo hasta lo sentí muy feo. Sí. Señor, toda la semana me he preparado, todas estas semanas me he preparado para oír esto. Pero se acercó otro hermano y me dijo, ay, pastor, gracias por lo que digo, que es. Y empieza lo bonito. O sea, una por otra. Entonces el Señor me dijo, hay gente que por más alimento que tú le des, no los quiere comer. Y te los vas a encontrar. Y me los he encontrado. No me imaginaba eso. Lo estoy hablando como a principios de los 80. Ya tiene más de 40 años eso. Estoy hablando de esos tiempos. Era yo muy joven en el Evangelio. Y me pasó eso. Pero en estos 40 años, ¿qué cosas no han pasado? Muchos no quieren comer. Entonces son presas de los lobos. Son presas de los falsos profetas. Son presos de aquellos que dicen, dame 1,000 para que yo te dé 100,000. Son presas de aquellos que dicen, vente porque aquí te vamos a sanar. Creen más en aquella persona que tiene la oración, que tiene el don de sanidad. Sí, pero también tiene el don de pedir. Y ese me molesta de verdad que abusen de la palabra de Dios. Entonces, el pastor tiene que evitar que las ovejas les falte alimento, les escasee el agua, carezcan de protección, tiene que evitar que terminen ser presa, bocado de los falsos pastores. Hay muchos falsos pastores. Y hay que saber identificar la voz del pastor. Repito, no pierdan de vista ese camino paralelo. El Señor, como el buen pastor, da alimento y agua, completa protección y evita que seamos presa o bocado de las fieras. Esto es lo que evita el Señor. La dispersión que ocurre, que ocurre en una iglesia, en un grupo de cristianos, la dispersión ocurre por los lobos vestidos de ovejas. Ocurre también por la dirección falsa que dan los falsos pastores. No hay nada más triste que alguien diga, bueno, yo soy pastor, pero como no entendí con el liderazgo de esta iglesia, me voy a otra iglesia, pero me llevo a la mitad de esta congregación. Uy. Yo tengo muchos problemas con estas personas. He vivido esa experiencia como misionero, al grado que hasta la iglesia que se dividió me estaba invitando a predicar y yo no voy. ¿Quieres que yo vaya? ¿Quieres oír la predicación? Lo que Dios me ha dicho para ustedes, vengan aquí de donde se fueron. Reconcíliense con sus hermanos.
Y si Dios decide abrir una iglesia que nazca de la iglesia con todos ustedes, amén. Pero si no, ustedes están mal. Porque ustedes escucharon una voz que no es la del pastor. Allí en Tabasco yo lo dije. Llevó como 4 años, pero al final la iglesia se volvió a unir. Y cuando se unió esa iglesia, que eran como unas 80, 120 personas, llegó a más de 600 personas. Hasta me escribió el pastor, le agradecemos todo lo que hizo. No, es a Dios, porque el que une, el que llama a las ovejas es Dios. Y lo vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, la dispersión ocurre por los lobos vestidos con piel de oveja, por los falsos pastores. Y es contraria a la unidad del rebaño. Dios quiere que seamos uno. Lo dice en su oración, que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Los verdes pastos significa la cuestión del alimento, el agua, significa la cuestión de la llenura del espíritu, etcétera, ¿verdad? Todo eso que nosotros podemos saber y vamos a estar entendiendo poco a poco. Luego dice algo muy importante: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza que debemos de tener. Podemos llegar a un momento de estar preocupados, pero Dios está con nosotros. ¿Y saben por qué está con nosotros? Vuelvo al versículo 3, por amor a su nombre. No está porque yo sea muy especial. A Jesucristo no le entregó porque yo soy muy especial, sino porque Dios se ama a sí mismo, por amor a su nombre. Y si yo no puedo entender eso, no puedo entender lo que significa amar al prójimo, porque aún no me amo a mí mismo. Y si no amo a mi prójimo, ¿qué nos dice el apóstol Juan allá en 1 Juan 4? No amas a Dios. Así nada más. Va. Entonces, solo nos dice en este salmo del Valle de Sombra y Muerte que aún en las circunstancias más severas, Dios nos acompaña, nos reitera su compañía en los tiempos difíciles, nos corrige la vara si estamos equivocados. Cuando yo leía el material y leía otros comentarios bíblicos que tengo, que la vara lo ven de una manera muy ilusoria. Pero miren, yo tal vez no fui ovejero, pero sí fui chivero. Y el chivero anda con una vara. Y si la chiva se quiere ir para otro lado, le da con la vara. ¡Pah! Regrésate al rebaño. ¿Sí? Y si se enredaba en los espinos, ahí estaba ya lastimándome la mano para desenredarla. Porque se meten en caladas las chivas. Ahora las ovejas, que son más tercas que las chivas, si se va a desviar, agarra la vara, que es la corrección, que es la ley de Dios. Pum, pum, para adentro. La vara es la ley de Dios, es la corrección de Dios. ¿Y qué es el callado? El rescate de Dios. Cuando una oveja se caía o algo así, o tenía ya una en sus hombros, agarraba el callado y levantaba a la otra oveja porque no se podía inclinar. Y ya que la levantaba, entonces la podía levantar con sus brazos. El callado es el símbolo del rescate. No importa en qué situación te encuentres, Dios va a buscar corregir tu camino y te va a rescatar de donde estés. No importa en qué lugar te encuentres, Dios lo va a hacer. Otra vez, la vara es la corrección, la ley de Dios nos golpea para volver al sistema de obediencia que Él demanda y que corregirá nuestro camino. El callado es el bastón con el cual nos rescata si caemos. Nos da golpecitos para retomar el camino del cual nos estábamos desviando. Vamos, para adentro, lo que estaba diciendo. A veces el golpe con la vara, incluso con el callado, tiene que ser fuerte para que nos demos cuenta de que nos está enderezando por el camino que debemos de recorrer. Dijimos que vamos a recorrer el camino de Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Va a haber varazos
que Dios nos va a dar. Algunos pueden ser muy fuertes para volver al camino. Y tenemos que saber recibirlo. Después dice, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo, qué lindo. Cuando decimos por largos días, te incluye esta vida, no es allá, es desde acá. Pero ¿cómo podemos vivir en la casa de Dios cuando estamos bajo su ley, pero en obediencia a Él? Cuando ya estamos en su gracia, no debe de ser difícil obedecer su ley. No debe de ser difícil. La mesa es el lugar que Dios ha preparado para que te alimentes adecuadamente y crezcas. Ya lo dije una vez, lo vuelvo a decir, es la iglesia. En la iglesia, cuando usted llega aquí, los cantos ya están preparados. Los especiales ya están preparados. Pregúntele a las hermanas que cantan, ¿desde cuándo están pensando en eso? ¿Cómo practican ellas? Lo que oímos es el resultado de lo que ellas han hecho. Pregúntele al hermano Arín cómo se prepara para todo eso. Desde el lunes o martes, él ya está con lo de la música. Te lo digo porque a mí me escribe el hermano. Él se está preparando para lo que usted oye allí y es el resultado. Ve a nuestro pastor, se para allí y le dice, ay, qué bonita predicación. Pero ¿cuánto tiempo le ha llevado prepararse para eso? Me gusta compararlo a un iceberg. La mayor parte del iceberg está debajo del agua, no lo vemos. Es el tiempo de preparación de un sermón. Y lo que vemos es la parte de arriba del iceberg, que no es ni el 10% de su tamaño. Y vemos el resultado. Y eso es lo que suele ser, ¿verdad? Entonces la mesa es el lugar que Dios ha preparado para que te alimentes adecuadamente. Este lugar, el santuario, esas son las cosas. Esa es la mesa que Dios ha preparado para que te alimentes. En mi cabeza con aceite, el Espíritu Santo viene y toma posesión de ti, te rellenas del Espíritu Santo de nuevo. Porque las cosas de la vida nos alejan un poquito, pero podemos volvernos a llenar. Mi copa está rebosando. Y Jesús, cuando habla de una copa, dice, esta es la copa de mi sangre derramada por ustedes para perdón de pecados. Dice que esa copa está rebosando. Por eso nos limpia de todo pecado. Y dice unas palabras lindísimas, ciertamente el bien y la misericordia. Miren, dos atributos que son los atributos transferibles de Dios, la bondad y la misericordia, el bien y la misericordia. Dios quiere que lo practiquemos. Y cuando dice, me seguirán todos los días de mi vida, quiere decir que debe de ser una práctica diaria en mi vida, el bien y la misericordia de Dios. ¿Quieres superar tus preocupaciones? Tienes que vivir el bien y la misericordia de Dios. Tienes que aprender a ser bondadoso como Dios lo es. Tienes que aprender a ser misericordioso como Dios lo es. Nosotros le llamamos muchas veces con una palabra, empatía. Pero allí está incluido el bien y la misericordia. Entonces, son dos de los atributos de Dios que nos seguirán para ponerlas en práctica todos los días de nuestra vida. Finalmente, el Salmo 23, mis amados, mis amadas, hermanos y hermanas, nos muestra todo lo que obtenemos cuando dejamos en las manos de Dios nuestras preocupaciones, nuestra propia vida. También nos dice que debemos aplicar estos principios de la palabra de Dios en el momento preciso. El primero al que debemos de acudir es Él. Si necesitamos un auxilio más, está bien, pero usted ya fue a Dios primero. En general, no te preocupes, confía en Dios. Al final el Salmo 20 está diciendo eso. No te preocupes, confía en Dios. Él tiene cuidado de ti. Nos ha prometido tantas cosas. A veces es difícil para nosotros creer porque nos hemos materializado tanto que lo que queremos tiene que ser tocable y dulce al tacto, bonito al tacto. Tiene que ser bonito.
¿Mm? Algo que nos agrade a la vista. Tiene que ser sabroso, algo que tenga buen sabor. Algo que podamos manejar con nuestras sensaciones. Pero lo que Dios da es mucho más fuerte que nuestras sensaciones. Es espiritual. Por eso confiar en Dios no es fácil. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos a Jesucristo. Porque confiar en Dios es fácil decirlo. Es fácil decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero tener la certeza, que es lo que llamamos fe, es lo que es difícil. Y solamente lo podemos tener cuando has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Cuando lo obedeces, cuando decides obedecerle a Él el resto de tu vida. Y Él nos espera que tú seas la persona que tenga que estar luchando para estar adentro. Él ya tiene la vara en la mano, ya tiene el callado en la otra mano y te va a estar corrigiendo las veces que sea necesario. ¿Y sabe por qué lo hace? No porque eres bueno, no porque recibiste a Jesucristo, sino por amor a Él. Por amor a Él. Claro, recibir a Jesucristo es el primer paso para que su amor tenga efectividad en ti. Mientras tanto, Dios te está dando la oportunidad. El apóstol Pedro lo dice de esta manera: Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento, es decir, a llegar a Él a través de Jesucristo. Entonces, cuando tú digas, Jehová es mi pastor, nada me faltará, que sea una realidad y que aún y cuando tú te sientas preocupado o preocupada, puedas decir, Él tiene cuidado de mí y sigo adelante. Y como Ana, no te eches ceniza y todo, de cara de lástima. Sonríe, vive el gozo de tu salvación. Si realmente confías en Dios, en todo lo que te está pasando, aún con las lágrimas cayendo, puedes echar una sonrisa y decir, aún así confío en ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición. Gracias por lo que nos das y por la guía que tú nos muestras. Gracias por este salmo, donde nos dicen mucho acerca de ti. Y todavía es poco lo que estamos entendiendo, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y muéstranos siempre tu voluntad. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.